Buenas tardes, mi nombre es Ale Ruiz, Mi nombre es Diego Giraldo. somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en el curso Química de los Materiales. El tema escogido por nosotros fue el acero inoxidable y sus propiedades. Inicialmente vamos a ver lo que es una parte introductoria, luego vamos a ver la composición del acero inoxidable, luego vamos a ver los tipos de acero inoxidables y sus características y los métodos donde más son usados. Vamos a ver cómo son fabricados los aceros inoxidables, vamos a ver también lo que es una parte de gráficas. Eh, ¿Qué es el acero inoxidable? La importancia de cómo se convierte el acero inoxidable en metal anticorrosivo, estando expuesto al origen, la aleación de metales y no metales. ¿Qué es el acero inoxidable? El acero inoxidable el acero inoxidable también, digamos, tiene otros materiales que lo pueden complementar y le pueden agregar, digamos, algunas propiedades y características al acero inoxidable, digamos, como es el níquel y el molibdeno. ¿Para qué sirve el níquel? El níquel le da, digamos, resistencia a la corrosión, le da firmeza y le da brillo a nuestro acero inoxidable. Lo que es el molibdeno también le da dureza, le da también, digamos, resistencia a la corrosión, tanto digamos, en las partes que son, digamos, marinas, en donde la salinidad afecta mucho ese material. A continuación vamos a ver lo que son los tipos de aceros inoxidables y lo que son sus propiedades. Eh, Dentro de la clasificación de los aceros inoxidables tenemos lo que son los martensíticos, en donde, digamos, las aleaciones de carbono son de 0,10% y del 12% de cromo. En los que son los Diego, bueno, en términos generales, debido, digamos, a la composición, podemos clasificar los aceros inoxidables como los martensíticos, digamos que son aleaciones en carbono del 0,10 y en cromo, digamos, de 10 a 12%. Bueno, estos serían los martensíticos, serían de la serie 400. Los austeníticos, digamos que están compuestos en aleaciones de, digamos, bueno, la clasificación en términos generales, dependiendo de la calidad de los aceros, podemos hablar de, digamos, de la composición de cada uno de ellos. Digamos, los martensíticos son una composición, digamos, del 0,10% de carbono y, digamos, del 10% y el 12% en cromo. Esa es la composición, digamos, de los martensíticos. En la serie 400 los encontramos. Lo que son los ferríticos son de 0,12% de carbono y de 14 a 16% en aleaciones de cromo, que los conocemos también como en la serie de 400. Los oxalíticos
son, digamos, aleaciones en un porcentaje de 16 a 18% con, con baja, digamos, combinación de carbono. Y por último tenemos los que son austeros, ferríticos o duples, que digamos que son una de las series con mayor resistencia y digamos las composiciones son de entre el 18 y el 38% en aleación de cromo. El acero inoxidable, como lo veíamos ahorita, es una aleación en base a hierro y con la aleación de otros diferentes metales que le dan esta importante propiedad. El proceso de fabricación de estos metales son expuestos a unas temperaturas demasiado altas y lo funden como si solo los echaran en un mezclero y empiezan a revolver cada uno con sus debidos porcentajes para poder cumplir pues, con su debido, o sea, si le echan más del porcentaje no va a quedar funcionando, si va a echar menos el porcentaje de cada uno de los metales, tampoco, se hace un cálculo muy preciso y de hecho son pruebas que se someten al laboratorio, a pruebas de laboratorio para garantizar que sí haya cumplido con cada una de esas aleaciones. Cuando el acero inoxidable, cuando el cromo hace contacto con el oxígeno, se forma lo que se llama el óxido de cromo. Esta característica la tiene el acero inoxidable, que lo que hace es generar óxido, pero es un óxido de cromo que se regenera. O sea, a la vez que cuando usted lo va a pulir, lo va a limar, le va a hacer un tratamiento, el cobre y vuelve a recuperar sus propiedades. Cuando el acero inoxidable, digamos que no es una capa superficial, sino que en sí es un material completamente inoxidable, sólido. Que así usted lo corte, lo trace, lo perfore, toda esa parte igual va a seguir siendo acero inoxidable porque es una aleación completa y el metal va a ser inoxidable, así sea pues que sea sometido a cualquier tipo de tratamiento. Eso cuando el tratamiento de fabricación, a medida que el proceso, eso lo tiene que manipular en una temperatura siempre caliente para poderlo moldear, para poderlo llevar al proceso de acabo final, de envolver las bobinas ya para el siguiente proceso o para el proveedor final. Sale primero en unos bloques grandes de hierro, empiezan a transportarla y por un proceso empieza a desgastarlo hasta que queda una lámina en un espesor, depende para lo que lo necesite. El acero inoxidable cumple unas funciones muy importantes porque dependiendo los tipos o las series en que estén clasificados, tienen unas características que se pueden, son maleables, son dúctiles, o depende, o duros, depende pues en la serie o en los tipos que se encuentren en la serie inoxidable. Se ve que se fabrican fachadas, cosas más que todo para lo que va a estar expuesto en la intemperie, o depende de su clasificación, entonces se clasifican para tipos hospitalarios, comidas, recipientes, y entonces depende, pues eso ya hay unas normas que clasifican las características y todo eso para qué va a ser empleado este acero inoxidable. En la curva de esfuerzo y de formación, es un tema que vimos pues en esta misma clase, esta misma materia, que es donde nos muestra, hay un proceso del acero inoxidable
que son los tanques de los lavamanos para los mesones. Esos tanques, para ser fabricados de esa manera, se someten a un proceso de estiramiento. Al estiramiento, el acero debe cumplir ciertas especificaciones y según ese estiramiento, si se nos pasa del límite elástico, ya lo que nos muestra la gráfica es cada vez más tanto de fractura, entonces ahí es donde se rompe la lámina. Eso tiene que llegar a un punto antes de romperse para poder que el tanque quede fabricado. Eso es un proceso de embutición al que se somete la lámina de acero inoxidable. Llega y le estira y ahí sobre el molde y ahí quedó formado el tanque de lavamanos o del lavaplatos. Es una lámina en acero inoxidable que también cuentan con esa propiedad, que tienen ese tema de esa elasticidad. Y por eso es muy cotizado en la parte de la construcción, en la industria de alimentos, en la industria pues la construcción, los puentes más, los puentes que se han fabricado en diferentes países los hacen con ese tipo de acero muy durable, muy bueno. Y entonces vemos pues que el acero inoxidable posee muchas muy buenas características. Es un filo muy higiénico, lo utilizan pues en el área de hospitalario, en el área de los restaurantes, las cocinas, y ya lo usan como norma, o sea, es como norma porque si él cumple esas propiedades. Debe ser un material limpio y aparte de eso se ve muy estético y con un buen acabado. A veces sea pues como una buena imagen donde este tipo de material. Como conclusiones tenemos que debido a lo que estamos hablando de que tiene muy buenas propiedades y todas las acero inoxidable, las aleaciones que componen el acero inoxidable lo convierten en un material con muchas características favorables y lo hacen muy versátil con diferentes funcionalidades en muchos campos. Tenemos pues que en toda parte tenemos pues algo que sea en acero inoxidable. Tiene muy buenas características y o sea, eso fue digamos, un buen descubrimiento en la parte de someter los materiales a unas aleaciones y mirar este tipo de resultados. Bueno, eso es todo pues, con el tema pues, que nos tocó investigar este material, el acero inoxidable y todas sus propiedades. Muchas gracias.